miles de rayos de manera rectilínea y radiante que atraviesan la lente y convergen en un único punto que es el punto focal o plano focal. Es decir, que si yo tuviese este dibujito, yo acá adelante debería poner mi sensor para que la imagen se me forme nítida en este lugar. ¿Sí? Esto es un punto que es igual a este punto de acá, y después todos los planos por delante del árbol y por detrás del árbol se forman por unos círculos que son grandes, se llaman círculos de confusión, y el ojo ve como si fuese fuera de foco y no nítido como lo vería en esta partecita que es el punto. Es peor. Acá el diafragma es cerrado, puse 32 para trabajar con los extremos y esas cuestiones. ¿Y qué es lo que va a pasar? De este mismo árbol van a salir miles de rayos de manera rectilínea y radiante, van a atravesar el diafragma y van a converger acá, en este mismo lugar, que es el mismísimo punto que estaba en el dibujo anterior, en el mismísimo lugar, que es donde yo tengo que poner el sensor. Pero ¿qué pasa? Como los haces de luz tienen que atravesar un orificio muy chiquito, vienen pegaditos uno al lado del otro, y acá a mí se me forman unos circulitos de confusión que son muy chiquititos, y mi ojo no ve la diferencia entre círculo y puntito, y le da la sensación visual de que son todos puntitos. De los círculos de confusión máximos permisibles, es decir, cuál es el círculo donde yo lo veo como punto y a partir de ahí lo empiezo a ver como un borroso, como un óvalo, es de 0,025 centímetros, a una distancia de lectura que son 25 centímetros. Igual esto lo vamos a volver a ver cuando veamos más en profundidad lo de máxima profundidad de campo y profundidad de foco. Pero era para terminar lo que habíamos visto la clase pasada, ayer, y poder ver el grafiquito de por qué sucede eso. Nada más ni nada menos que porque el orificio es tan chiquito, que entonces los rayos que llegan están muy juntitos unos de otros, y estos planos que están por delante y por detrás de donde yo pongo el foco, se forman por esos circulitos que mi ojo no distingue entre círculo y puntito y mete toda en la misma bolsa. ¿Dudas? ¿Preguntas? Que alguien diga algo. Qué lindo dibujo, por ejemplo. Muy bien, así me gusta. Después va a valer fortuna, ¿eh? Así que ya vas a ver. Bueno, a ver, en la clase de hoy vamos a ver un tema que es bastante difícil de explicar, ¿sí? Sobre todo porque cuando lo hacíamos en clase lo hacíamos de una manera un poco más lúdica, ¿sí? Entonces ustedes hacían una observación primero y después, a partir de lo que ustedes observaban, llegábamos a las conclusiones. Igual esto está en el capítulo 1 del libro de Langford que yo les mandé, ¿sí? Antes de ver qué es lo que sucede con la luz cuando llega a distintas superficies. Y es una ley física que se llama la ley del cuadrado inverso, ¿sí? Y si uno lee Langford está muy bien detallado porque la ley del cuadrado inverso dice que la intensidad luminosa es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, ¿sí? Cuando uno escucha esto dice qué miércoles está pasando, y ahí si uno lee el libro, en realidad dice, a partir de un manantial de luz puntiforme, la intensidad de la misma es inversamente proporcional al cuadrado de su distancia. Pero lo que tiene de lindo en el Langford es que está como cada una de las estrofitas de la definición esta, que están escritas en bastardillas y en el medio, y abajo da la explicación de cada uno de esos párrafos, ¿sí? Y ahí dice que, bueno, y es este dibujito que está acá, que lo que dice que a partir de un foco de luz puntiforme
puntiforme lo que quiere decir nada más ni nada menos que es un foco tan chiquito, tan puntual, que muchas veces esta ley no se puede aplicar a veladores o reflectores que yo esté utilizando, porque deja de ser una fuente de luz puntual. De hecho, este dibujito es tan puntual que lo que refiere es que salen solo los rayos que van a llegar a esta superficie A. ¿Sí? Entonces, acá lo que quiere demostrar es que yo tengo miles de rayos que salen de manera rectilínea y radiante de cada uno de los puntos de los objetos, en este caso es una fuente de luz. Hay algunos que van a seguir el recorrido o se van a ir para otro lado, pero lo que va a suceder es que los que van a ir hacia la derecha, ¿sí? Lo que van a hacer es seguir la trayectoria rectilínea de la luz y la característica divergente de la luz, ¿sí? Cuando digo divergente es que la luz, a medida que se va alejando de la fuente, lo que va haciendo es, van separándose los rayos entre sí y se va agrandando la superficie que va iluminando. Un claro ejemplo de esto es la linterna, ¿no? Que yo la mencioné en una de las clases, que la linterna es una fuente de luz puntual, ¿sí? No es casi puntiforme, y lo que uno hace, hay linternas cuadradas de todo tipo, pero generalmente la que uno tiene es la que es redonda, que la luz lo que hace es dibujar un haz de luz circular, pero no porque la linterna sea redonda, sino porque la característica de la luz va a ser esa. Aparte, la linterna es redonda, y generalmente cuando uno sale a la noche con una linterna de esas, si uno enfoca algo que está cerca, la superficie que enfoca es mucho menor, pero mucho más intensa la luz que pega en esa superficie. Sin embargo, cuando uno levanta la linterna frente a los yutos, a un árbol o eso, la intensidad decrece un montón, pero aumenta muchísimo más la superficie a donde está apuntando la luz. Es por eso que uno nunca lleva la linterna hacia adelante, sino que siempre lleva hacia adelante, pero picada hacia el piso. Entonces lo que hace es concentrar el haz de luz para que la superficie sea menor, pero tenga mayor intensidad. Acá en este grafiquito tridimensional, ¿sí? Lo que quiere mostrar es esto, de que de manera casera la ley dice que al doble de la distancia de una fuente de luz, la intensidad de la misma, es decir, el volumen de luz que hay, se reduce a la cuarta parte, ¿sí? Y acá fíjense que dice una distancia D, tiene una superficie A que te dé un determinado tamaño, y a esta distancia de donde está puesta la superficie A, ¿sí? Todos los rayos de luz lo que hacen es solo iluminan este pedacito, ¿sí? No pasa nada más. Uno podría hacer este ejemplo con, ustedes en sus casas deberían agarrar una hoja blanca y poner cerca de la fuente de luz, ver qué parte se ilumina y la intensidad que tiene esa luz. ¿Sí? Y entonces, si yo quiero poner esta misma superficie al doble de la distancia de D, la distancia D, ¿sí? Lo que va a suceder es que si yo pongo esta misma superficie A, yo no voy a agarrar todos esos rayos de luz, porque los rayos de luz a medida que fueron avanzando se fueron separando entre sí por la característica radiante y divergente que tiene la luz. Entonces la luz solo me agarraría, perdón, la superficie solo me agarraría una cuarta parte de esa luz que con el recorrido que hizo se fue ensanchando y ocupando mayor superficie. Entonces, esta ley es importante para el trabajo práctico que ustedes hacían, ¿sí? Que yo se lo decía de una manera por ahí más práctica, de alejar la fuente de luz, hacer esto, hacer lo otro, y que tiene que ver con esto, ¿no? Que cuanto más grande va a ser la fuente de luz, la iluminación va a decrecer un montón
montón, va a utilizar mayor superficie, y eso lo que va a hacer es que la iluminación sea más homogénea y pareja. Si yo quisiese agarrar estos mismos 4 rayos de luz que salen de esta fuente, este foco puntiforme, yo tendría que tener una superficie que sea 4 veces la superficie A para agarrar esos rayos. Y ahí es esto que digo, ocupa más superficie, pero la intensidad disminuye a la cuarta parte. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Y acá tenemos un lindo ejemplo para graficar esto. ¿Sí? Acá tenemos un muchacho y 2 muchachas. ¿Sí? Y que lo que tienen es una fuente de luz puntual que está puesta y medida para la persona que está en este primer plano. ¿Sí? Y fíjense que la persona que está en primer plano queda bien expuesta, ¿sí? La que está en segundo plano ya empieza a perder, o sea, no tiene la misma exposición que él, es decir, tiene 4 veces menos luz, y esta que está acá, que está, ay, me olvidé decir eso, tiene 16 veces menos luz, ¿sí? Este chico que se llama Nico está a 1 metro de la fuente de luz y se ilumina correctamente. Esta chica, que está a 2 metros de la fuente de luz, ya recibe 4 veces menos luz que él, y esta chica, que está a 4 metros de la fuente de luz, recibe 16 veces menos luz con respecto al primero. Por eso es que casi no podemos distinguir cómo es y esas cuestiones. Es cierto que uno mira y no hay mucha, o sea, hay diferencia, pero tampoco uno dice, wow, qué tanta diferencia. ¿Pero por qué? Porque se usó un velador de estos, de escritorio, ¿sí? Y esto que digo, ¿no? Que el tema de que cuanto más puntual sea la luz, más se va a notar, o más va a ser evidente la ley del cuadrado inverso. A medida que yo voy ampliando la fuente de luz, esto se va haciendo por ahí un poquito más laxo, y por ahí uno tiene que ocupar más distancia o separar más las cosas para lograr algún efecto que uno quiera. Y otra cosa que es muy importante, que nosotros hasta ahora no estuvimos hablando, tiene que ver cómo son las habitaciones con respecto a dónde está puesta esa luz. ¿Sí? Esta era una habitación que era muy angostita, entonces la fuente de luz no solo lo ilumina al fulano, sino que lo que hace también la fuente de luz es rebotar en las paredes, que en este caso son blancas. Si yo quisiese hacer de esto un estudio fotográfico, estaría media complicada. No tanto por las paredes, que sí las podría dejar blancas, lo que sí o sí debería hacer es pintar el techo de negro para evitar rebotes y esas cuestiones, o levantar mucho el techo. Nosotros en nuestro estudio de fotografía no tenemos techo. No, sí tenemos un techo que es chapa, y no sé si tiene madera, pero está tan alto que lo que hace es evitar que la luz rebote en esos lugares. Acá lo que tiene la luz es que está, a ver, y ahora vamos a hablar de eso, ¿no? Que la luz está puesta, está medida, ¿sí? O sea, las distancias están siempre a la misma, ¿sí? Él está a 1 metro de la fuente de luz, ella a 2 metros de la fuente de luz, y ella a 4 metros de la fuente de luz. Es decir, ella está al doble de Nico, y Marina está al doble del doble de Nico, ¿sí? De acá a acá hay 1 metro, perdón, de acá a acá hay 1 metro, y de acá a acá hay 2 metros. Entonces, de la fuente de luz hay 1 metro, de la fuente de luz acá hay 2 metros, y de la fuente de luz acá hay 4 metros. Acá, por ejemplo, la luz está medida con el fotómetro en la piel, haciendo la interpretación inteligente de la lectura del mismo, en la fulanita esta. Entonces, la fulanita esta sale correctamente expuesta. Él recibe 4 veces más luz que ella, y ella está recibiendo 4 veces menos luz que ella. Tendría que acordar el nombre de ella, pero no me acuerdo.
Y esta es como la tercera de las situaciones donde la luz está medida para la fulana que está ahí atrás. Y fíjense la diferencia que hay con estos dos chiquitos que están completamente quemados. Entonces, a ver, la ley del cuadrado inverso dice que al doble de la distancia llega 4 veces menos luz al segundo objeto. Ahora, supónganse que yo mido la luz a este chico, que fue lo que hice, ¿no? Le medí la luz a Nico y Nico se exponía bien con un 30avo de segundo y un diafragma 22. Y después que mido la luz en la cara de él, midiendo un gris a mitad de camino entre un blanco y un negro, ¿sí? Y digo, bueno, pero yo no lo quiero sacar bien a Nico, yo le quiero sacar bien a la chica que está en segundo, aquí está el doble de la distancia de la fuente de luz. Y cuando le voy a medir la luz a ella, se me rompe el fotómetro. ¿Sí? Esperen, lo voy a anotar así es más fácil. Nosotros dijimos que Nico está a 1 metro de la fuente de luz. Y cuando yo le mido la luz me da 30avos de segundo y un diafragma 22. Pero resulta que la otra persona está a 2 metros de la fuente de luz y cuando yo voy a medirle la luz para encontrar la correcta exposición, se me rompe el fotómetro. Yo, conociendo la ley del cuadrado inverso, ¿sí? Puedo calcular el diafragma que le va a tocar a la persona que está en segundo plano, teniendo en cuenta que al doble de la distancia la intensidad de la misma disminuye a la cuarta parte. Y acá sí voy a esperar que alguien diga algo porque no voy a contestar. Nadie va a decir nada. Ah, dice, puede repetir, tengo problemas de conexión, por si acaso me desconecto, me disculpo de antemano. Bueno, a ver, nosotros dijimos esto, que acá lo que estamos haciendo es metiendo la ley del cuadrado inverso dentro del concepto de puntos y es solo un cálculo del siguiente. Yo le pongo una fuente de luz a 1 metro del modelo, ¿sí? Nico se llama. Entonces, cuando mido la luz en su tono piel, ¿sí? A mitad de camino entre un blanco y un negro, me dice que Nico se expone correctamente con un 30avos de velocidad y un diafragma 22. ¿Sí? Nico me queda divino. Ahora, yo digo, bueno, pero yo también quiero hacer una foto donde Sofía, vamos a ponerle para inventar algo, donde Sofía me quede bien expuesta. Entonces, me dispongo a medir la luz. Sofía está a 2 metros de la fuente de luz, es decir, está al doble de la distancia. Y resulta que cuando voy a medir con el fotómetro, explota. Y yo digo, uy, ¿qué hago? ¿Con qué par de valores le saco la foto? Y después me acuerdo de la famosa ley del cuadrado inverso. ¿Puedo hacer algún cálculo para saber con qué par de valores le tengo que sacar la foto a Sofía? Puede ser con el concepto de punto, profe, tipo No, no es X. que puede ser E con el concepto de punto. Y ahí Leonel Benítez dice se aumentan 4 puntos. Y vamos a ver. Está muy bien el razonamiento, pero como todo en la fotografía, va en contra del sentido común. A Nico acá le llega X cantidad de luz, ¿sí? Y a Sofía, con esa misma luz, le está llegando un cuarto de X. ¿Sí? X como cantidad de luz. Bueno, vamos a poner X, vamos a hacer así. X luz. Y a Sofía le está llegando un cuarto de esa luz. Entonces, Sofía está, a ver, que alguien conteste, así le ponemos un poco de onda, porque si no me siento como estoy hablando en una radio. Sofía, ¿recibe más o menos luz que Nico? ¿En cuánto menos de luz?
4 puntos. No, a ver, no, ahí ahí hay una diferencia. A ver, dice que recibe un cuarto menos de luz, ¿sí? 1/4. Entonces, ven mi mano, ¿no? Bueno, Sí, entonces sabes, Juan. un cuarto menos de luz. Vemos tu mano. Ay, Santiago, bueno. Si yo abro un punto del diafragma, ¿entra más o menos luz? Más. Más. ¿Cuánto más? El doble, ¿sí? Y si yo abro otro punto del diafragma, ¿entra más o menos luz? Más luz. ¿Cuántos puntos? ¿Cuánto más? Un El punto, doble. el Un punto doble. al doble. Entonces, yo para compensar esa disminución de la fuente de la intensidad luminosa, yo puedo sacar la foto abriendo 2 puntos del diafragma. O en la velocidad, ¿sí? Que me quedaría 8/22, o modificar esos 2 puntos más de luz que necesito darle en el diafragma, que me quedaría 30, 30/11, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Si yo le saco a Sofía, que recibe un cuarto menos de luz que Nico, porque está al doble de la distancia, Sofía se va a exponer bien con 30/11 o con 8/22, pero Nico, que está cerca, ¿sí? Va a tener 4 veces más luz, porque está a la mitad de, de la fuente, o sea, hasta la mitad de la distancia con respecto a la fuente de luz. Y acá entra también esto de dobles limitades, ¿sí? Que vendría a ser el ejemplo este que está muy bien definido en el libro que me imagino que leyeron el capítulo 1 de Lanford, ¿no? No saben, no contestan. Esperen que voy a mirar el WhatsApp. Sí, profe. Cuando abrís un punto, a ver, sí, acá Alejandro está preguntando, cuando abrís un punto, el punto sería el doble en cada punto sumando el punto anterior. Siempre es dobles imitadas, y esto que yo decía, que cuando los puntos suben de manera aritmética, la cantidad de luz sube de manera geométrica. Entonces, un punto es el doble de luz. 2 puntos, 4 veces más luz. 3 puntos, 8 veces más luz. 4 puntos, 16 veces más luz. Siempre es dobles y mitades. Por eso es que Leonel había dicho se aumentan 4 puntos, y en realidad no, se aumentan 2 puntos porque cada punto deja pasar el doble con respecto al anterior y se va como incrementando. Potencia, profe. 2 por Bueno, 2, 4 por también, 2, 8. bueno, sí, pero si decís potencia, hay gente que por ahí no entiende. Hay gente que terminó la secundaria virtual. Como Pero yo. no debe haber aprendido un huevo. Pero potencia se da en segundo año, profe. Ah, no tengo ni idea. Fue hace tanto lo mío. Yo tenía el ábaco y esas cosas. Mm. Sí, pero ahí dice Alejandro, se aumenta potencialmente, sí, pero la cantidad de luz, los puntos Claro. aumentan aritméticamente. Es como la ley de Malthus. Pero bueno. Hay un poquito de sentido común. No, bueno, pero que la fotografía es el problema es ese, que hasta que uno le agarra la mano, todas las cuestiones son al revés de lo que uno cree sentido común. Y así fue lo que nos pasó con los famosos diafragmas, ¿sí? Entonces, cada vez que yo voy a ver, cuando yo tengo en claro la ley del cuadrado inverso, ¿sí? Y cuando yo tengo en claro esto, qué es lo que sucede con la luz cuando llega a determinada superficie, que dice, perdón, Santiago Sala, y de igual manera afectaría el modelo que está a 1 metro o ayudaría a compensar la falta de luz de la segunda. A ver, el tema es, ahí estamos, que cuando yo tengo una luz, o sea,
el concepto de la ley del cuadrado inverso está siempre, 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 salvo que la luz esté muy lejos, ¿sí? Por ejemplo, la diferencia que hay, a pleno sol, si yo me paro en la vereda del casino de Oberá, o me paro en la pileta del casino que está en el piso número 10, yo ni siquiera necesito volver a medir la luz. ¿Por qué? Porque si estoy iluminada por la luz del sol, que yo esté a 10 millones años luz o 10 millones 2 años luz, da exactamente lo mismo. ¿Sí? La ley del cuadrado inverso se vuelve despreciable, ¿sí? Cuando la fuente de luz está muy lejos. Ahora, si yo tengo una fuente de luz puntual, puntiforme, diría Langford, pero una fuente de luz puntual, llámese el iluminador que pusieron ustedes, el velador que usaron ustedes, la linterna que usaron ustedes, ¿sí? La ley del cuadrado inverso va a estar, pero a rajatabla. Entonces, en este caso concreto, si yo lo que hago es, y pongo la fuente de luz a 1 metro y expongo para Nico, Nico me queda bien expuesto, pero la fulanita esta recibe 4 veces más luz. En esta foto yo expongo para Sofía, Sofía queda correctamente expuesta, divina, pero Nico está recibiendo 4 veces más luz, porque está a la mitad. Entonces, ahí no me queda otra que, porque si uno ve esto, ¿sí? Yo tengo una persona que está a 1 metro, ¿sí? De la fuente de luz siempre, ¿no? Otra persona que está a 2 metros de la fuente de luz y otra que está a 4 metros de la fuente de luz. Entonces, ahí la ley del cuadrado inverso se ve a rajatabla, ¿sí? Porque si yo tengo algo a 1 metro, X cantidad de luz, vamos a escribir abajo, a 1 metro, X cantidad de luz, ¿sí? A 2 metros, un cuarto de esa cantidad de luz, ¿sí? Y a 4 metros, un 16avo de esa cantidad de luz, ¿sí? Ahora, yo para hacer despreciable la ley del cuadrado inverso, despreciable no es que no la quiera, sino que no la vea, que no la aprecie, lo único que me queda hacer es alejar la fuente de luz. Uno dice, bueno, ¿cuánto alejar la fuente de luz? Alejar muchísimo, ¿sí? Cosa, por ejemplo, que Nico me quede a 8 metros de la fuente de luz, ¿sí? Si Nico está a 8 metros de la fuente de luz y Sofía, que estaba a 1 metro de la fuente de luz, me va a quedar a 9 metros, ¿sí? Y Marina, que estaba a 2 metros de Sofía, me va a quedar a 11 metros de la fuente de luz. Entonces, no hay nada que esté al doble ni a la mitad de la luz, porque están en un rango que es entre 8 y 11 metros. Ahí la ley del cuadrado inverso se vuelve despreciable. Ahora, si yo tengo algo a 4 metros, voy a tener problemas porque va a estar sobreexpuesto. Y si tengo algo a 16 metros, voy a estar en problemas porque va a estar subexpuesto. Porque ahí sí se va a ver la ley del cuadrado inverso. ¿Sí? ¿Se entiende esto o tengo que volver a repetir? A mí me resulta, o sea, di muchas vueltas de cómo pensar en plantear la clase esta porque en la presencialidad era muy lindo porque nos poníamos 3 compañeros, acercábamos y alejábamos la fuente de luz y eso se veía claramente, entonces no era lo mismo que presentarla en la computadora. Entonces, si alguien tiene alguna duda o algo, me dice. Otra cosa que se puede hacer es agregar fuente de luz. O en vez de ponerlos uno atrás del otro, que te queden al doble de la distancia, meterlo todo como una filita ahí, como una en fila india y para de contar.
Y sí, la solución para esos casos es la única que queda. Y un ejemplo de esto, porque a ver, yo estoy contando la ley del cuadrado inverso y después vamos a ver que la ley del cuadrado inverso funciona muchísimo cuando uno usa el flash, ¿sí? Nosotros vamos a hacer unos ejercicios primero con las luces que tengamos en nuestras casas y eso, y después de las vacaciones de julio vamos a empezar a usar el flash. Sí, el flash que tiene la cámara y el flash que puedo incorporar a la cámara. Pero lo voy a decir ahora porque para mí es un buen ejemplo, porque es algo que hayan estado muy en pedo en un cumpleaños, en una fiesta, todos íbamos en aquel entonces y había un fotógrafo, ¿sí? Y vieron que, a ver, el flash es una fuente de luz muy, muy puntual, ¿sí? Que es lo mismo que tener un velador o una linterna. La diferencia que tiene el flash es que en un aparatito así de chiquitito tiene muchísima más potencia que un velador o una linterna, ¿sí? Y que no necesita de ningún cable para enchufarse, sino con unas lindas pilas y todo muy lindo. Y la diferencia que tiene el velador es que es una luz continua y el flash es un destello que dura 5.000, 10.000 avos de segundo. Entonces yo casi al ojo le cuesta percibir qué es lo que sucede cuando el destello ese tan rápido se produce. Pero les cuento el tema de qué es lo que hacen los fotógrafos, y esto a pedido de Santiago Sala, para evitar la ley del cuadrado inverso. Y ustedes van a tener que apelar a sus memorias y recordar alguna fiesta, esto que digo, si no estuvieron muy copeteados. A ver, generalmente hay un fotógrafo que tiene un ayudante, ¿sí? Que suele ser cuando uno contrata algo así como importante, ¿no? Que viene un fotógrafo y el ayudante que es el que, bueno, le sostiene algunas pantallas y en el momento que se saca la foto, sobre todo en los casamientos, que se sacan las fotos de las mesas y los novios que se ponen en las mesas, el chico este que es el ayudante, el pichi, ¿sí? Tiene un flash, solo un flash en la mano, mientras que el fotógrafo tiene cámara y flash. Entonces, generalmente cuando se saca la mesa larga, el fotógrafo se pone en una punta y el chico este, el fotógrafo le hace señas, se pone como en la mitad de la mesa y el fotógrafo le hace y el tipo hace con una cara de que hincha pelota este señor y saca la foto de la mesa. El Pichi vendría a tener un flash que se llama flash esclavo, ¿sí? Porque se dispara al mismo momento que se dispara el flash de la cámara. Entonces, el fotógrafo con la cámara y ese flash, la luz llega hasta una determinada distancia. Cuando empieza la ley del cuadrado inverso, que las personas que están en el fondo no se van a ver porque van a recibir 4 veces menos luz, el chico está parado con ese flash que compensa esa pérdida de luz que hay, ¿sí? Si no, que generalmente, o sea, tenés que tener mucho dinero y un súper estudio para que te vengan 2 pitch y esas cosas, uno contrata al fotógrafo de pueblo, que bastante bien hace, y que macanudo y esas cosas, pero cuando va a sacar a la mesa de los novios, nunca saca, y si las mesas son redondas menos, nunca saca la mesa sentada, sino que los pone todo como equipitos de fútbol. En un lado quedan la gente sentada, los novios acá atrás, y separan los otros invitados. Entonces, el fotógrafo está a una determinada distancia, que es bastante lejos, y entre los que están sentados en la mesa y los que están parados atrás, no hay el doble de distancia, entonces con un solo destello de flash, todos quedan parejos y bien iluminados. Yo tengo un flash de los viejísimos, dice Alejandro Espínola. Hay que ver si te funciona, Alejandro, porque lo que suele suceder, que esto es una cagada de las marcas, ¿no? Que te van cambiando la velocidad de sincronismo y cómo sincronizan justamente para que vos te compres una cámara y te tengas que comprar el flash y así sucesivamente. Pero cuando veamos flash, vamos a ver, por ahí lo podés usar. Primero, hay que ver si te sincroniza.
hay que ver también que el flash, si es viejo, no te reviente el sistema de la cámara, que hay veces que sucede. Entonces hay que chequear todo eso y ver, y después hay como opciones para usar, pero no vamos a ir a un casamiento con eso, ¿no? O sí podemos ir a un casamiento y ponemos el flash mientras las cosas van llegando, pero no le podemos decir al cura, no, espere, todavía no los bendiga, que tengo que contar hasta 200 para que mi flash salga. Pero sí, sí, y que generalmente lo más viejo es lo que mejor funciona, como todo. El lavarropa que te compraste hace 20 años funciona mejor que el que te compras ahora y te dura más. Pero son unos desgraciados, pero que en realidad tiene que ver con una cuestión de mercado, ¿no? Van cambiando los modelos de cámara y cada 2 años te dicen, descubrimos, después de 2 años que te vendieron el flash, descubrimos que el modelo tiene tal problema, entonces te sacan el modelo nuevo y vos querés el modelo nuevo. Pero ahora con lo que está el dólar no queremos nada. ¿Dudas, preguntas hasta acá con la ley del cuadrado inverso? ¿Alguien tiene algo para decir? Todos los demás pusieron la cámara y se fueron a la mierda, ¿no? Lorelei debe estar remorfando, que ni te cuento, ya le debe dar mucha vergüenza, por eso se apagó. ¿No? ¿No estás comiendo? Bueno, Estoy en mi cama, profe. Bueno, no, ni cuentes eso, ni cuentes, porque te Estoy juro escuchando que... su dulce voz mientras Mira, ni pongo mi digas cabeza en eso la porque almohada. Marlene, sacale la asistencia. Bueno, el otro día tengo una amiga que, bueno, que está haciendo un curso que yo ya hice y sacó una foto y me mandó porque vieron que hay gente que hace cursos pero pone la cámara y chao. Pero este tipo estaba en la cama durmiendo y porque yo dije, bueno, por ahí a lo mejor es una foto, ¿no? Pero se notaba en el video que la nariz hacía así de estaba respirando. Pero tapado, o sea, se veía la almohada, la cama, todo, y el tipo tirado que se le veía la parte de los pelos de adentro de la nariz. Y así hizo el curso. Yo no sé si es que no apagó la cámara o qué. Pero bueno, es así. Hay de todo. O sea que ustedes fíjense siempre tener la cámara apagada cuando se van a rascar las partes y esas cosas. Lo que hace el frío, ¿no? Sí, yo estoy acá helada, tengo 3 cosas puestas encima. Porque encima está más lindo afuera que adentro. Bueno, dudas, preguntas hasta acá con respecto a la ley del cuadrado inverso. Bueno, chicos, y ahora les voy a dejar un lindo trabajito práctico, ¿sí? Que, a ver, que se va a complicar primero vamos a ver esto. Espérenme porque me llegaron unos trabajos prácticos de la retoma que yo estuve viendo y cada vez se las están ingeniando mejor, ¿sí? Estas